Buenos días. Hoy 4 de diciembre del año 2023, siendo las 10:35, nos encontramos reunidos en la sala 3 del Centro de Justicia Penal Federal en la Ciudad de México, con sede en el Reclusorio Oriente para celebrar la audiencia de procedimiento abreviado deducida de la causa penal 453/2022, por el hecho con apariencia de delito previsto en el artículo 49 de la Ley Federal sobre monumentos y zonas arqueológicos, artísticos e históricos. Se les recuerda que en atención a lo que establece el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la administración y impartición de justicia en nuestro país es imparcial, expedita y absolutamente gratuita, y permanece respetuosamente en la audiencia. Se hace de su conocimiento que queda estrictamente prohibida la grabación y reproducción de fotografías, videos o cualquier información captada por dispositivo electrónico en el desahogo de la audiencia, ya que en caso de incumplir con lo anterior, el órgano jurisdiccional podrá aplicar las medidas apremios señaladas en el artículo 355 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Se precisa que la audiencia se llevará a cabo a través del método alternativo de videoconferencia conforme lo establecido en el artículo 51 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Finalmente, hago de su conocimiento que la audiencia será presidida por su señoría. Tiene la palabra. Muchas gracias. Buenos días a todos. Se da inicio a la presente audiencia. Advierto público presente, por ende le pregunto auxiliar, ¿se encuentran periodistas o representantes de medios de comunicación? No, señoría. Muchas gracias. En ese orden procedemos a individualizar a las partes, iniciando por los fiscales, por favor. Gracias. Fiscales, les pregunto, ¿se encuentra una tercera persona con ustedes? Muy buenos días, su señoría. Ante usted, licenciado en Derecho, Héctor Canales Romero, con número de cédula profesional 11,044,869, anexo como medio de identificación mi licencia para conducir. Asimismo, reitero el domicilio para oír y recibir toda clase de notificaciones, el ya proporcionado por mis homólogos. Perdón, y vengo a nombrarme como defensa anexa. Víctor Carrillo Estrada, con cédula profesional número 4508-112. Gracias. Por favor. Sí, señoría. Se realizaron la verificación de las cédulas en la página de Registro Nacional de Profesionistas y el número de cédula 11044869 está en nombre del licenciado Héctor Canales Romero, profesión licenciatura en Derecho, año de expedición 2018, institución Acuerdos Secretariales 286, 328 y 357. El licenciado cuenta con número de registro único 187563. Y por último, el número de cédula 4508112 está en nombre del licenciado Víctor Carrillo Estrada, profesión licenciatura en Derecho, año de expedición 2005, institución Universidad Nacional Autónoma de México. El licenciado cuenta con número de registro único 104100, señoría. Los responsables de la Comisión de Derecho Delictuoso, que señala la ley en el artículo 49 de la Ley Federal de Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticas e Históricas, en la hipótesis de aquellas personas que exhiban un monumento arqueológico mueble sin el permiso y descripción correspondiente en perjuicio de la sociedad. Esta agente del Ministerio Público de la Federación se encuentra legitimada en términos del 201, fracción primera, en relación con el 335, fracción octava del Código Nacional de Procedimientos Penales, en virtud de que me encuentro adscrita a la unidad especializada en investigación de delitos cometidos contra el ambiente y previsto en leyes especiales, adscrita a la Fiscalía General de la República. Asimismo, esta petición se formula dentro de la temporalidad que exige la ley, puesto que el 15 de agosto del año 2022 se emitió el auto de vinculación a proceso en los hechos que la ley señala como delito, antes precisado. Asimismo, el 10 de enero del 2023 presenté la acusación y en consideración al planteamiento que formuló el defensor privado de los acusados, y tomando en consideración que a la fecha no se ha emitido el auto de apertura a juicio oral, considero que nos encontramos en la oportunidad para dar inicio, como indica el artículo 202 del Código Nacional, para llevar a cabo el procedimiento abreviado. En su momento les solicito poder constatar a los acusados que es voluntad someterse al procedimiento abreviado
que por así haberlo solicitado en diversos escritos a través del defensor privado y por haberse garantizado en su momento el pago de la reparación del daño con algunos billetes de depósito. Luego entonces, con fundamento en la fracción primera del artículo 201 del Código Nacional, procedo a formular la acusación en los términos siguientes. Respectivamente, son los que se hizo referencia al inicio, que se encuentran precisados en el artículo 49 de la Ley Federal de Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticos e Históricas, vigente en la época de los hechos, en la hipótesis precisamente de aquellas personas que exhiban un monumento arqueológico sin muebles, sin el permiso y la inscripción correspondiente. Es un delito de consumación permanente de acuerdo al numeral séptimo, fracción segunda del Código Penal Federal, de resultado material de conformidad con el artículo 7. La conducta fue realizada por cada uno de manera dolosa y de acuerdo con lo establecido en los artículos 8 y 9, párrafo primero del mismo ordenamiento. El delito y sus componentes se encuentran acreditados con cada uno de los datos de prueba que a continuación me permito proceder a exponer. Se cuenta con el informe policial homologado de fecha 13 de agosto del año 2022, con número de referencia 09FM 010 15 13 08 2022, mediante el cual se realizó la puesta a disposición. Asimismo, les informo que el procedimiento abreviado consiste en que ustedes admitan su responsabilidad por el hecho que se les está acusando en los términos en que lo planteó la Fiscalía de la Federación. Sin embargo, esto no es gratuito. A cambio, en caso de ser condenado, que será lo más probable, se impondría una pena menor a las que les correspondería en caso de llegar al juicio oral. Como ustedes escucharon, la Fiscalía de la Federación les está proponiendo una pena de 2 años, 6 meses de prisión, una multa de 1,666 unidades de medida de actualización, así como el decomiso de los bienes que les fueron asegurados, así como el pago de la reparación del daño, cuya cuantificación ya también dio cuenta la Fiscalía de la Federación. Asimismo, les informo que, tomando en consideración la naturaleza del procedimiento abreviado, los datos de prueba a los que hizo referencia la Fiscalía de la Federación ya no serán objeto de valoración por parte de este órgano jurisdiccional ni de controversia por ninguna de las partes. Asimismo, el procedimiento abreviado consiste en un acuerdo de voluntades entre ustedes, asesorados por sus abogados defensores, y la Fiscalía de la Federación. También les hago de su conocimiento que, tomando en consideración las penas que se le están proponiendo y ante la falta de oposición por la Fiscalía de la Federación, la pena de prisión que se les impondría podría ser sustituida por trabajo en favor de la comunidad o semilibertad, e incluso por tratamiento en libertad. De igual manera, se les concedería el beneficio de la condena condicional siempre y cuando se cumplan con los requisitos que establece el artículo 90 del Código Penal Federal. Esto es, aun cuando a ustedes se les condenara a la pena de prisión que está proponiendo la Fiscalía, no sería necesario o ustedes no tendrían que estar privados de la libertad durante ese tiempo. Esto bajo ciertas condiciones que se acordarían en el procedimiento de ejecución respectivo. No, señoría. ¿Encuentra bajo el influjo de drogas, enervantes, alcohol o cualquier sustancia que afecte su capacidad de comprensión? No, señoría. ¿Reconoce estar debidamente informado que tiene derecho a un juicio oral público y contradictorio? Sí. ¿No le escucho? Señoría. Bien. ¿Renuncia de manera voluntaria a ese derecho? Sí, señoría. ¿Acepta ser juzgado en un procedimiento abreviado? Sí, señoría. ¿Comprende y acepta los hechos materia de la acusación? Sí, señoría. ¿Tiene claros los términos y consecuencias que implican la aceptación del acuerdo con la Fiscalía? Esto es, la alta probabilidad de ser condenado a las penas propuestas por la Fiscalía. Sí, señoría. ¿Acepta que su sentencia sea dictada con base en los medios de convicción invocados por la Fiscalía en esta audiencia? Sí, señoría. ¿Admite su responsabilidad por el delito que se le acusa? Sí, señoría. ¿Acepta las penas propuestas por la fiscal? Sí, señoría.
En virtud de lo anterior, se cierra el procedimiento ordinario y se decreta la apertura del procedimiento abreviado en el presente asunto. En virtud de lo anterior, les pregunto a las partes, ¿tendrán algún último alegato de clausura sin ser reiterativos, por favor, fiscal? Su señoría, solamente reiterar la petición de esta fiscalía para que se dicte sentencia condenatoria en los términos ya planteados y solicitados en contra de los acusados, y pues que tomando en cuenta que se encuentra evidenciado todo esto con datos de prueba suficientes, pues que se tiene acreditada la existencia del delito que se ha hecho referencia y que, bueno, los acusados lo cometieron y pues estos han aceptado su responsabilidad en el mismo. Sus señorías, ¿cuánto? ¿Asesoría jurídica? Nada más, señoría, ya ningún elemento más de lo que ya se ha comentado anteriormente. Muchas gracias. ¿Defensa? Gracias, su señoría. Con su venia. Toda vez que es inminente una sentencia condenatoria en pro de mis representados, de nuestros representados, solicito atenta y respetuosamente, ya que el delito que nos ocupa no abarca los supuestos del artículo 85 del Código Penal Federal, se tome en cuenta para que se les pueda proporcionar el beneficio de la condena condicional que nos marca el artículo 90 y se satisface plenamente, su señoría. Obviamente con los estatutos y lineamientos que su señoría tenga a bien imponer. ¿Sería cuánto, su señoría? Lo anterior, cierro el debate y procedo a resolver en los términos siguientes. Esta juez de distrito, actuando con el carácter de juez de control, es competente por razón de fuero, materia y territorio para emitir la presente determinación de declaración de responsabilidad penal en un procedimiento abreviado decretada respecto de los justiciables, tomando en consideración que el delito en materia de la acusación formulada en la presente audiencia está previsto en la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, además de que se cometió en esta Ciudad de México, ámbito territorial donde este órgano ejerce jurisdicción. Se admitió la solicitud de la Fiscalía de la Federación porque no se advirtieron inconsistencias o incongruencias en sus planteamientos y los medios de convicción corroboran la imputación, pues resultaron pertinentes, congruentes, idóneos y suficientes. Asimismo, al tenerse por satisfechos los requisitos, se autorizó su apertura. En ese sentido, se estima procedente declarar que son responsables penalmente por la comisión del delito previsto sancionado en el artículo 49 de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos en la hipótesis de exhibir monumentos arqueológicos muebles sin el permiso y la inscripción correspondiente. Ahora, con la finalidad de exponer los motivos y fundamentos que sustentan la decisión anterior, se precisa que los hechos materia de la acusación se encuentran incontrovertidos y por ende brindan certeza a esta juez en relación con los mismos. En ese sentido, se estima que la autorización del procedimiento abreviado reunió los presupuestos de procedibilidad durante el desarrollo de la presente audiencia, pues fue la Fiscalía de la Federación quien solicitó la apertura del procedimiento abreviado, quien además invocó la autorización de 11 de septiembre de 2023, emitida por su superior jerárquico, mediante el cual se autorizó la propuesta de procedimiento abreviado, con lo cual se cumple con lo establecido en el artículo 202 del Código Nacional de Procedimientos Penales y al punto séptimo del acuerdo A/017/2015 del entonces Procurador General de la República. La solicitud fue oportuna, pues en el caso particular ya se dictó auto de vinculación a proceso y hasta el momento no se ha emitido auto de apertura a juicio oral. El fiscal federal formuló acusación y expuso, la Fiscalía de la Federación formuló acusación y expuso los medios de convicción sobre derecho delictuoso atribuido a los justiciables. No existió oposición fundada a la víctima ofendida del delito. En el caso se verificó que los medios de convicción invocados por la Fiscalía de la Federación obran en la carpeta de investigación. De igual manera, los acusados manifestaron su voluntad de sujetarse al procedimiento abreviado y además refirieron tener conocimiento de las consecuencias jurídicas correspondientes. Por ende, el efecto jurídico es tener por cierto que hasta aproximadamente las 16:25 del 13 de agosto de 2022, esta conducta fue clasificada por la Fiscalía de la Federación como el delito previsto y sancionado en el artículo 49 de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos en la hipótesis de exhibir monumentos arqueológicos muebles sin el permiso y la inscripción correspondiente. Ahora, en atención a la naturaleza del procedimiento abreviado, se tienen por cierto los hechos materia de la acusación, de conformidad con lo establecido en el artículo 201, fracción tercera, inciso E, del Código Nacional de Procedimientos Penales en relación con la tesis emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro, procedimiento abreviado, connotación y alcances del presupuesto de procedencia
consistente en que existen medios de convicción suficientes para corroborar la imputación, previsto en el artículo 20, apartado A, fracción séptima de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por ende, con la única finalidad de revisar la congruencia, idoneidad, pertinencia y suficiencia de los medios de convicción invocados por la Fiscalía de la Federación a fin de sustentar la acusación, conviene señalar que los mismos se tienen por insertados a la presente determinación, como si a la letra se refirieran, los cuales son idóneos y pertinentes para dar noticia, en primer término, de la conducta ejecutada por los justiciables consistentes en la exhibición de los objetos, de los instrumentos, de los objetos del delito, en este caso, los cuales fueron determinados a través del dictamen correspondiente como monumentos arqueológicos muebles. El sujeto pasivo recae en el Instituto Nacional de Antropología e Historia por ser quien resintió el hecho atribuido a los justiciables. En cuanto al objeto material, esto consistió en 61 objetos. En cuanto a las circunstancias de modo y elemento normativo, consistente en la exhibición de los objetos desplegada por los sujetos activos, es que se realice sin el permiso de la inscripción correspondiente. Se trata de un delito de dolo necesario. La Fiscalía refiere en cuanto a la forma de intervención, que es la autoría material. Además, se estima que los medios de convicción invocados por los fiscales de la Federación en la presente audiencia son congruentes, pues se exponen las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que acontecieron los hechos de los que dieron noticia. Son suficientes para corroborar la lógica de la acusación en cuanto a ello sin el permiso y la inscripción correspondiente de quien podía otorgarlo con arreglo a la ley. En esas condiciones, ante la aceptación del acusado de los acusados de su responsabilidad en el hecho atribuido y sabedores de los alcances del procedimiento abreviado, se concluye que son penalmente responsables de la comisión del citado delito. Por lo que, de conformidad con lo solicitado por la Fiscalía de la Federación, se les condena a cada uno de ellos a la pena de prisión de 2 años, 6 meses, a la que deberá restársele el tiempo en que permanecieron retenidos por determinación de la Fiscalía de la Federación durante la integración de la carpeta de investigación que dio origen al presente asunto. De igual manera, se les condena a 1.666 unidades de medida de actualización vigente en la época del hecho, equivalentes a la cantidad de 160.302 pesos con 52 centavos, salvo error en la cuantificación. Por tanto, en caso de insolvencia comprobada, las 1.666 unidades de medida y actualización a que fueron condenados pueden ser sustituidos por igual número de jornadas no remuneradas en favor de la comunidad. De igual manera, es procedente condenar a los justiciables al pago de la reparación del daño en favor de la parte ofendida, esto, Instituto Nacional de Antropología e Historia, por las cantidades señaladas por la Fiscalía de la Federación, esto es, en relación para que en su caso, en cuanto adquiera firmeza procesal la sentencia de condena correspondiente, puedan recibirlos. De igual manera, como lo solicitó la Fiscalía de la Federación, se decreta el decomiso, esto de los objetos asegurados a cada uno de los justiciables y que resultaron ser monumentos arqueológicos muebles. De igual manera, los teléfonos asegurados, los primeros por ser objetos del delito y los teléfonos asegurados por ser instrumentos del delito. De igual manera, debe señalarse que no se ordena el decomiso o no se decreta el decomiso de los objetos asegurados a los justiciables y que no resultaron ser monumentos arqueológicos muebles. Por otro lado, como lo solicitó de igual manera la Fiscalía de la Federación, una vez que causa ejecutoria la sentencia de condena correspondiente, se ordena, se amoneste a los justiciables a fin de prevenir su reincidencia. De igual manera, se suspenden las prerrogativas civiles y políticas de los justiciables por el tiempo que dure la pena de prisión. Ahora, en cuanto a los sustitutivos de la pena de prisión, los sustitutivos de la pena de prisión y condena condicional, en términos de lo establecido en el artículo 70, fracciones 1 y 2 del Código Penal Federal, se establece que la pena de prisión podrá ser sustituida por trabajo en favor de la comunidad o semilibertad e incluso tratamiento en libertad. De igual manera, de conformidad con lo establecido en el artículo 90 del Código Penal Federal, se les concede la condena
condicional. Asimismo, se hace el conocimiento que en el procedimiento de ejecución respectivo se les informará el plazo con el que cuentan para poderse acoger a alguno de los beneficios antes otorgados. Sin embargo, si optan por el beneficio de la condena condicional, cada uno de ellos deberá exhibir la cantidad de 6,000 pesos en cualquiera de las formas establecidas en la ley, ello una vez que cause ejecutoria la sentencia de condena correspondiente. En el entendido de que las medidas cautelares impuestas en el presente asunto, consistentes en presentación periódica de manera mensual, así como la prohibición de salir del país, seguirán surtiendo sus efectos hasta en tanto cause ejecutoria la sentencia de condena correspondiente. De igual manera, una vez que acontezca lo anterior, se ordena se aturna el presente asunto para su ejecución al juez de distrito con facultades en ejecución. De igual manera, se hace el conocimiento de todas las partes que cuentan con un plazo de 5 días contados a partir de que surta efectos la notificación de la sentencia de condena correspondiente para poderse inconformar contra el presente fallo. Asimismo, les voy a otorgar el uso de la voz a todas las partes para que me refieran si desean que se señale día y hora para dar lectura y explicación a la sentencia de condena, o bien si otorgan la dispensa correspondiente. En su caso, si van a interponer algún recurso contra la sentencia de condena. Fiscales, por favor. El artículo 18, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos persiguen como una de sus finalidades que las personas condenadas por un delito no vuelvan a delinquir. Por tanto, en términos de lo establecido en el artículo 42 del Código Penal Federal, se les exhorta y al mismo tiempo se les amonesta para procurar dicho fin, es decir, ustedes no vuelvan a cometer diversa conducta ilícita, tomando en consideración que en caso de hacerlo, las penas que se les impondrían serían de mayor magnitud, es decir, mayores a las que se les impusieron en la presente audiencia. Sí, su señoría. Muy bien, en virtud de lo anterior voy a dejar a disposición de todas las partes copia del audio-video de la presente audiencia, así como de las constancias que por escrito se emitan. En virtud de lo anterior les pregunto, ¿les tendrán alguna petición diversa que realizar, fiscales? Ninguna, su señoría. Gracias. ¿Asesores jurídicos? Ninguna, su señoría. Gracias. ¿Defensas? Ninguna, su señoría, gracias. En virtud de lo anterior, doy por concluida la presente audiencia. Muchas gracias a todos. Buen día.